Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado licenciado y público presente, al cual voy a dirigir este video. Bien, me presento. Mi nombre es Romer Delgado Jiménez, soy de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Privada Domingo Sabio. El tema que vengo a presentarles es Auditoría Forense, comportamiento fraudulento en organizaciones de la teoría a la realidad boliviana. Bien, vamos a enfocarnos en un camino para tener una meta que es, los siguientes puntos van a abarcar esta meta. El fenómeno del fraude, naturaleza forense, marco normativo, la realidad boliviana y el escudo de la integridad. Primer punto, el crimen del cuello blanco en Bolivia. Esto nos dice que no es un error administrativo, es una ruptura deliberada de la ley. También cometido por actores integrados desde posiciones de confianza y poder corporativo, y el estatus se utiliza como herramientas para evadir controles legítimos. Tenemos dos casos presentes en Bolivia, uno es el caso de Fondo Indígena y otro es el caso del Banco Unión. Ambos presentaron un robo de bolivianos de 925 millones en el caso Fondo Indígena, y el robo sistemático en el Banco Unión fue de 37,6 millones de bolivianos. Perdón, continuamos. Teoría de la, teoría de la asociación de diferencial. Erwin Sutherland indica que el comportamiento delictivo no es innato, se aprende mediante la interacción social. ¿Esto cómo? En interacción social ante el público tenemos el fraude, se aprende en círculos íntimos y de confianza, como ser compañeros, amigos o familiares, en este caso igual jefes. Técnicas y justificación. Se adquiere tanto el cómo, que consiste en el manipular el sistema, como el por qué, excusas ideológicas o de grupo. También se aplica en el cultura organizacional. Esto indica que la ética individual suele ser derrotada si el entorno normaliza justicia o premia la desviación. El triángulo del fraude. Donald Tracy nos presenta este triángulo que son los tres puntas de un fraude: presión, racionalización y oportunidad. En presión, motivación financiera personal, deudas insostenibles o presión corporativa por metas inalcanzables. En racionalización tenemos, es solo un préstamo, todos lo hacen. El mecanismo mental que neutraliza la culpa y protege el autoconcepto ético. Y la oportunidad, debilidades estructurales en el control interno y exceso de confianza. Es el único factor de la empresa que la empresa controla. Siguiendo estos tres pilares, bueno, siguiendo estas tres puntas del triángulo del fraude, tenemos cuando los tres elementos coinciden, iguala el fraude sea materializado. O sea, el fraude cuando los tres pilares se juntan o coinciden, el fraude se materializa. Quiere decir, si yo cumplo alguno de estos tres puntos, o tengo mucha presión, o veo una oportunidad, o racionalizo mediante, digo, es un préstamo. Entonces lo normalizo, entonces ya se está cumpliendo los tres puntos. Este fraude sí o sí va a pasar. ¿Ya? La búsqueda de la verdad histórica. El origen de la palabra forense deriva de forensis, del latín forense, que significa relativo o relativo al foro. En Roma, el lugar de juicio y debate público. Definición. Como tal, la palabra forense es una disciplina investigativa especializada en delitos financieros, diseñada para generar evidencia admisible ante autoridades competentes. Y tenemos un cuadro que presenta los tres pilares, que es enfoque, alcance y producto final, en comparación de auditoría forense y tradicional. En forense tenemos búsqueda de fraude o delito, y en tradicional razonabilidad contable periódica. En alcance, revisión exhaustiva, eso al 100% en forense. En tradicional se abarca solo en un muestreo, quiere decir que
Si yo veo bajo un análisis horizontal y vertical de los estados financieros, determino el mayor porcentaje. Donde está el mayor porcentaje, ahí se hace auditoría. En forense, estuvo al 100%. En producto final, prueba pericial para tribunal. Y en tradicional se presenta opinión financiera corporativa. Esas son las tres diferencias en las dos auditorías que es tradicional y forense. El detective financiero, eh, el detective financiero, un enfoque multidisciplinar. El detective financiero tiene que tener capacidades contables y financieras, criminología, psicología jurídica, informática forense y derechos penales. Un detective financiero tiene que tener base en derecho penal porque tipificación precisa y aseguramiento de la cadena de custodia, criminología, análisis de la conducta criminal y móvil del hecho, psicología jurídica, comprensión del entorno social y factores de presión, información forense, extracción de recuperación forense de rastros digitales y por último tenemos la contabilidad y finanzas. Un detective tiene que saber contabilidad y finanzas porque rastrea, rastreo técnico de flujo y reconstrucción patrimonial. Perdón. Sigamos. Objetivos de la auditoría forense. En la auditoría forense tiene que haber como objetivo detectar y documentar. Esto dice que hay que exponer corrupción, lavado de activos y malversación oculta. Sustentar legalmente. Esto nos dice que hay que recolectar evidencia con estrictos valor probatorios. Identificar responsables. Esto dice que hay que señalar con precisión a autores, cómplices y encubridores. Cuantificar el daño. Hay que determinar el impacto económico real al patrimonio afectado y prevenir. Fortalecer los controles estructurales para evitar la reincidencia. Diagnóstico según NIA 240, clasificación de riesgo. Los riesgos se clasifican en propósito, se implican en información financiera fraudulenta y apropiación indebida de activos. Esto bajo tres puntos que es propósito, implicados, método, detección e impacto. En propósito, primero, para información financiera. Alterar imagen de salud financiera corporativa en implicados. Alta dirección ejecutiva y cuello blanco. Método, manipulación contable y omisión intencional en detección. Muy compleja, ocultamiento sistemático técnico en impacto. Daño sistemático masivo a inversores y mercados. Y en apropiación indebida de activos tenemos en propósito, beneficio personal directo o robo, empleados operativos y mandos medios implicados en método, sustracción física o desvío de inventario y efectivo, en detección media, suele dejar rastros físicos o documentales y en impacto individual y puntual variable. El perfil del auditor forense. El auditor forense tiene que ser una persona técnica. ¿Por qué? Porque tiene que demostrar un dominio contable, jurídico e informático, capacidad de reestructuración de hechos económicos opacos. También tiene que ser una persona investigativa. ¿Por qué? Porque tiene que tener un escepticismo profesional, pensamiento lateral, manejo de cadena de custodia y entrevistas analíticas. Y en personajes tiene que ser una persona imparcial, absoluta y resiliencia para soportar altas presiones judiciales y corporativas. Esto tiene que abarcarse al 100% porque tiene que tener una ética independencia y objetividad. La evidencia técnica pierde todo su valor legal sin una integridad inquebrantable del perito. O sea, si una persona no cumple el 100% de estos tres puntos, la investigación se va al tacho. ¿Ok? Siguiente, estos ya son hechos en Bolivia.
Vamos a mencionar unos hechos, unos casos de auditoría forense en Bolivia. Tenemos el caso de Fondo Indígena. Condición. Esto tuvo unos desembolsos públicos para más de 3.500 obras, incluyendo proyectos fantasma, sin ejecución real. Ejemplo, comunidad inexistente de Curuxá por dólares 800.000. Eh, la falla crítica, que es la oportunidad, transferencias directas de fondos estatales a cuentas bancarias personales de dirigentes evidenciando el sistema Sigma y sin fiscalización técnica en campo. Justicia y realidad. Detección del alto perfil en el penal de San Pedro. Contraste trágico. Ya, en el penal de San Pedro, contraste trágico. Esto, la persecución de denuncia. Bajo Marco Antonio Aramayo, sometida a más de 200 presos. Quiere decir que acá se le enjuició a Marco Aramayo, que ya está detenido en el penal de Alto San Pedro. El daño fue económico, bajo bolivianos 925 millones desfalcados, una estimación fiscal. Expediente caso 2, Banco Unión, Agencia Batallas. Esto dice que causó daño económico de bolivianos 337,6 millones sustraídos sistemáticamente. En condición tenemos el robo sistemático ejecutado por Juan Pari, ex jefe de operaciones, camuflando el efectivo extraído de bóveda en su propio cuerpo. El método, vulneración informática mediante la creación contable de cargas de efectivo en cajeros ATM que no existían físicamente en la localidad. La falla crítica fue la oportunidad que tuvo un acceso irrestricto al sistema tecnológico sin un protocolo de dualidad de control ni cruce con verificación física presencial. Y como conclusión forense, dio el control informático sin validación física es únicamente una ilusión de seguridad institucional. Variante de vulneración financiera. Acá presentamos dos casos, que es caso Banco Unión y Banco Fácil. Ambos tuvieron una variante de vulneración. Ambos tuvieron una vulnerabilidad. En el Banco Unión tuvo un robo físico de bóveda central. Método de sustitución de billetes. El método fue sustitución de billetes legítimos de bolivianos 200 por cortes de bolivianos 10. Quiere decir que la persona que realizó de dicho robo fue y sacó de bóveda 200 bolivianos y los reemplazó por 100 bolivianos. Eso fue constantemente, entonces eso derivó a una investigación. Eh, Después de haber hecho ese procedimiento, llevó a las máquinas de termosellados para imitar empaques oficiales y evadir arqueo visual interno. Esto causó un faltante de 817.000 descubiertos solo por control externo. Eso es, banco fácil, moralidad de riesgo crediticio, severo, y manipulación gerencial. El método, uso indebido de influencias directivas para autorizar créditos masivos a prestanombres sin solvencia, ignorando alertas regulatorias. Anomalía, créditos de bolivianos 9,7 millones otorgados a perfiles con ingresos de apenas 700 bolivianos mensuales. Derivó en colapso institucional. Y para prevenir dichos casos en cualquier institución, será estas prevenciones: segregación de dualidad de control. Ningún empleado, sin importar su jerarquía, debe controlar el ciclo completo de una transacción. La seguridad informática exige validación física. Validación georreferencial. Auditorías forenses continuas en campo. Esto indica que la simple revisión documental, o sea, facturas, es inútil frente a esquemas de obras fantasma en zonas rurales. La ética y protección al denunciante. Esto nos indica que hay que implementar canales de denuncias anónimas e inmunidad estructural. La impunidad
corporativa es el mayor incentivo biológico para la reincidencia. Y terminamos con esta frase que dice: ante un sistema administrativo con fallas y un entorno que presiona constantemente hacia el delito, la integridad profesional no es opción, es el único escudo que protege nuestra carrera y la estabilidad económica de la sociedad. Bien, para finalizar tengo un video resumen que abarca todo el contenido que ya presenté y que quede bien claro. Paso a presentar el video para posteriormente hacer mi despedida. $925 millones de bolivianos. Pensemos en esa cifra un segundo, porque es una auténtica barbaridad. Cuando hablamos de un país donde el desfalco al fondo indígena superó esta cantidad astronómica, es imposible mirar hacia otro lado. No estamos hablando de un simple error en una hoja de cálculo, para nada. Es una fractura gigantesca en el sistema. Y este número nos sirve como punto de partida perfecto para entender la magnitud de lo que vamos a analizar hoy. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, y nunca mejor dicho. ¿Cómo desaparecen millones a plena luz del día? Casos como el del Banco Unión nos dejan a todos con la boca abierta y exigen respuestas muy serias. Aquí no hablamos del típico carterista, hablamos de crímenes financieros sistemáticos, enormemente complejos, que ocurren delante de nuestras narices. Para desentrañar algo así, hace falta una herramienta de investigación implacable. Por eso, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a desgranar la auditoría forense, de la teoría a la realidad boliviana. Esta es la herramienta definitiva. Hablamos de una disciplina brutal que mezcla contabilidad, derecho e investigación criminal para plantarle cara al fraude. Básicamente es como el detective financiero definitivo del mundo corporativo y estatal. Nuestra hoja de ruta de hoy es rápida y directa. 1. Crimen de cuello blanco. 2. Teorías del comportamiento fraudulento. 3. La naturaleza de la auditoría forense. 4. Archivos de casos bolivianos. 5. El perfil del auditor forense. Y por último 6. Prevención y ética. Vamos a ello. Sección 1. El crimen de cuello blanco. Lo primero es derribar un mito gigantesco. Los mayores robos no los cometen personas saltando una valla de madrugada. Que va, el crimen de cuello blanco es una ruptura deliberada de la ley por parte de gente que ocupa posiciones de altísimo estatus. Personas en las que el Estado y las empresas confían plenamente. No es un simple descuido administrativo, es un acto súper calculado. Y como demuestran los casos en Bolivia, este problema llega literalmente a las cúpulas del poder. Sección 2. Las teorías del comportamiento fraudulento. A ver, ¿por qué alguien con poder y educación decide de repente meter la mano en la caja? La psicología detrás de esto es fascinante. Edwin Sutherland, con su teoría de la asociación diferencial, dio en el clavo. Nos dice que nadie nace siendo un criminal. El fraude se aprende. Se aprende rozándose con grupos cercanos en el trabajo, en culturas laborales tóxicas donde todo el mundo mira para otro lado. El clásico, bueno, todos lo hacen o esto es por la causa, acaba aplastando por completo la ética individual. Entonces, ¿cuándo salta la chispa exactamente? Donald Cressy lo explicó de maravilla con su triángulo del fraude. Tienen que darse 3 ingredientes a la vez, como en un cóctel explosivo. Primero, la presión. Digamos, una necesidad económica o el ansia de mantener un cierto estatus. Segundo, la oportunidad, que aparece cuando fallan estrepitosamente los controles internos. Y tercero, la racionalización, que es esa mentira que el defraudador se cuenta a sí mismo para poder dormir tranquilo pensando que no le hace daño a nadie. Cuando estos 3 factores convergen, el delito está garantizado. Sección 3. La naturaleza de la auditoría forense. Entendiendo cómo funciona la mente del defraudador, necesitamos algo muy específico para romper ese triángulo. Y ojo aquí, porque hay una diferencia abismal. La auditoría tradicional de toda la vida se dedica a revisar periódicamente que los números cuadren. Pero la auditoría forense, eso es otra liga. Es puramente investigativa. Su objetivo no es dar un mero visto bueno administrativo, sino encontrar pruebas, evidencia judicial, sólida y legal, que puedas poner sobre la mesa de un juez para destapar todo el entramado. Fijaos, si miramos la Normanía 240, hay 2 grandes familias de fraude que debemos diferenciar. Por un lado, tenemos la información financiera fraudulenta. Esto es manipulación contable de altos vuelos, hecha por la dirección para maquillar la imagen de la empresa, y la verdad es que es dificilísima de detectar. Por otro lado, tenemos la apropiación indebida de activos, que es el robo puro y duro de dinero o inventario, normalmente por parte de empleados operativos. Esto suele dejar un rastro físico más evidente, pero saber distinguir entre ambas es vital para enfocar la investigación. Sección 4. Archivos de casos bolivianos.
Bajemos toda esta teoría a la tierra, a casos objetivos que han sacudido a Bolivia. Empecemos con el famosísimo caso del Banco Unión, con Juan Pari, 37,6 millones de bolivianos. Si analizamos esto con gafas de auditor forense, lo que vemos es un fallo catastrófico en los controles internos. Hubo un acceso al sistema sin ningún tipo de supervisión dual, lo que permitió registrar depósitos en cajeros automáticos que físicamente ni siquiera existían. Literalmente, la oportunidad tecnológica se juntó con la nula vigilancia. El caso del fondo indígena es, si cabe, un colapso sistémico aún mayor. Durante años vimos transferencias millonarias de fondos estatales directamente a cuentas bancarias personales, borrando del mapa cualquier rastro del dinero. Se financiaron cientos de proyectos fantasma en lugares que directamente eran una invención, como la famosa comunidad de Curuxa, y todo esto pasó por la total y absoluta ausencia de verificación técnica en el terreno. Y es exactamente aquí donde entra en acción la auditoría forense en el mundo real. Es la llave maestra, proporciona esa evidencia judicial irrefutable para demostrar que un proyecto era una simple farsa y rastrear el destino final del dinero desfalcado. Gracias a esto, los casos derivan en detenciones reales, dejando muy claro que nadie es invisible cuando se hace una auditoría rigurosa. Sección 5. El perfil del auditor forense. Claro, para hacer este nivel de escrutinio no nos vale cualquiera. El auditor forense tiene que ser un profesional multidisciplinar de primer nivel. Tiene que dominar la contabilidad, por supuesto, pero también el derecho penal. Debe tener una mente supercrítica y analítica para manejar la cadena de custodia de las pruebas con una precisión quirúrgica. Y sobre todo, requiere una integridad inquebrantable y un escepticismo profesional que nunca, absolutamente nunca, da nada por sentado. Sección 6. Prevención y ética. Pero mirad, destapar el pastel está muy bien, pero el verdadero éxito a largo plazo es construir defensas para que no vuelva a suceder. Las lecciones son clarísimas. Primero, es imperativo separar las funciones y aplicar el control dual. Segundo, en los proyectos estatales las auditorías tienen que estar georreferenciadas. Hay que salir a pisar el terreno, no solo firmar papeles en una oficina. Y algo fundamental, hay que proteger por ley a los denunciantes, a los whistleblowers. Construir una cultura ética real es, sin ninguna duda, nuestra principal defensa. Para ir cerrando este análisis, me encantaría que nos quedásemos con esta reflexión, porque resume todo a la perfección. La integridad no es una acción, es el único escudo que protege nuestra carrera y la estabilidad de la sociedad. Frente a las presiones del grupo y los agujeros del sistema, nuestra propia ética personal va a ser siempre el último muro de contención. Ha sido un recorrido intenso, ¿verdad? Entender cómo opera y cómo se investiga el fraude a esta escala nos abre totalmente los ojos. La auditoría forense es vital hoy en día. Así que os dejo con una pregunta. Si mañana aparecieran auditores forenses por sorpresa en vuestra propia organización, ¿saldría todo perfecto o se encontrarían un triángulo del fraude a punto de cerrarse? Dejadnos vuestras reflexiones en los comentarios y muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación. Bien, eh, con eso con eso culmina mi participación el día de hoy. Fue un gusto y fue un gusto haber estado con usted. Espero haber guiado sus dudas o consultas, que sea un tema didáctico y comprensivo. Y sin más que decir, me paso a despedir. Mi nombre nuevamente es Romero Ligado Jiménez y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Gracias.